Y la cuestión es que, por ejemplo, hay que decir a la gente que no todas las entidades hacen lo mismo, ¿no? Porque habría estos arcontes o parásitos de la fuente oscura, las cáscaras o larvas astrales, o lo que la gente comúnmente conoce como muertos, y los grises reptilianos y otros alienígenas, por así decirlo. La cuestión es que hay personas que por su condición, digamos, de educación o ambiente y tal, jamás han tenido contacto con esta literatura, pero sin embargo el patrón se repite, ¿no? El modus operandi de cada una de las criaturas se suele repetir, ¿no? Y entonces, evidentemente, la conclusión lógica es que si todas las personas suelen contar experiencias parecidas, evidentemente eso no puede obedecer a una fabulación. El patrón existe y es porque se repiten estas operaciones con los seres humanos. Eso confirma cada vez más situaciones que pasan con personas que han vivido experiencias de abducción o situaciones espirituales, problemas espirituales, porque ellos no conocen del tema. Pero ante todo, saludad a Javier Sampaio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, mi queridísimo Fran, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa, a tu canal Salto Cuántico. Te lo agradezco muchísimo y pues bueno, pues vamos a tratar de responder algunas dudas, platicar de este tema que nos apasiona. Y pues bueno, estamos para hablar de las investigaciones que hemos podido realizar por medio de las terapias de hipnosis holística reparadora, que se llama, las terapias, la técnica de la terapia que realizo yo acá en México, bueno, y en todo el mundo también. La cuestión es la siguiente. A mí lo que me gusta transmitir a la gente información para pegar ese salto cuántico de conciencia que yo entiendo que le viene bien a la humanidad y que si precisamente no se ha dado todavía es porque la conciencia, entendida con mayúscula, es suprimida por una serie de seres que no son humanos, que tienen un carácter interdimensional por la tecnología y por su propia constitución y que intentan oprimir ese salto de conciencia que entiendo que por derecho evolutivo nos pertenece y que tenía que haber llegado. Entonces, hay mucha gente que se plantea que, bueno, todo esto que habláis de los aliens, de los grises, de los reptilianos, de los no sé qué, de los arcontes, ¿esto de dónde sale? Y evidentemente una fuente de conocimiento pueden ser los whistleblowers o los chivatos que participan en programas de abducción militar o a más alto nivel, y sobre todo de las hipnosis, porque una persona, en teoría, no puede mentir estando en hipnosis. ¿Es esto cierto, Javier? De hecho, sí pueden mentir en hipnosis también, si la persona no está en hipnosis, ¿sí? O sea, la persona en realidad no pierde la conciencia en ningún momento. Si la persona quiere no decir algo, puede no decirlo. Aquí lo importante de la hipnosis es que el poder que uno tiene cuando está en un estado hipnótico o en un estado de trance es mucho más superior, como serían, no sé, 10 veces superior a un estado a nivel consciente. Estamos hablando de, por ejemplo, romper contratos. Cuando uno quiere romper contrato, que quiere, no sé, decirle a esa entidad que ya no quiere ser abducido o ser llevado o maltratado por este tipo de seres, en un estado consciente se puede hacer, pero cuando tú estás en un estado de trance es 10 veces más poderoso porque estás en conexión con a nivel espiritual. Entonces, a nivel espiritual es que estás trabajando y estás rompiendo esas conexiones con otras entidades oscuras. Pero, por ejemplo, legalmente no se puede utilizar la hipnosis, por ejemplo, para en la estadía en la abogacía, por ejemplo, para algún delito o ese tipo de cosas. No se puede sustentar por medio de una hipnosis. Sí se pueden hacer regresiones y recordar cosas que no normalmente se recuerdan, pero la persona, como está consciente en todo momento, no hay un control, vamos a decir que la persona no pierde el control de sus facultades. Entonces te puedo decir que la persona sí puede mentir, pero te puedo comentar que congruencia tendría que una persona me pagara a mí, porque a mí, o sea, las personas que quieren una terapia pagan por su terapia, pagan por su consulta, esperan, no sé, 2 meses o 3 meses para poder ser consultados, para que tengan y tomen una terapia conmigo y estén inventando lo que está pasando. O sea, que para que me estén diciendo mentiras, no tendría congruencia. Además, claro, que tú te das cuenta cuando una persona te está mintiendo.
O sea, yo precisamente por eso es que he estudiado ya el registro de, bueno, del rostro, cómo leer a las personas, por medio de el 80% del diálogo muchas veces no es por el habla, sino que muchas veces es por cómo te manejas con tus manos, con tu rostro, con tus gestos. Y entonces por medio de esa forma también uno se puede dar cuenta si estás recibiendo mentiras o no previo a la terapia. Entonces sí, han habido personas que se han querido hecho pasar por personas abducidas conmigo. También por eso es que yo a algunas de ellas les mando un test, en el cual ese test hay preguntas que son preguntas trampa, y entonces ahí en esas preguntas yo me doy cuenta si la persona me está mintiendo o no. Es otra forma también para yo tener la seguridad de que las personas que vienen conmigo en realidad están viviendo una experiencia así. Pero Frank, cuando hay personas que vienen y de verdad ves el terror en los ojos, ves el terror, la persona está temblando porque está aquí, porque fue visitada, porque se acuerda de experiencias que tuvo en su infancia, eso no puede ser inventado. Son experiencias que la persona está viviendo. Y la cuestión es que, por ejemplo, hay que decir a la gente que no todas las entidades hacen lo mismo, ¿no? Porque habría estos arcontes o parásitos de la fuente oscura, las cáscaras o larvas astrales, o lo que la gente comúnmente conoce como muertos, y los grises reptilianos y otros alienígenas, por así decirlo. La cuestión es que hay personas que por su condición, digamos, de educación o ambiente y tal, jamás han tenido contacto con esta literatura, pero sin embargo el patrón se repite, ¿no? El modus operandi de cada una de las criaturas se suele repetir, ¿no? Y entonces, evidentemente, la conclusión lógica es que si todas las personas suelen contar experiencias parecidas, evidentemente eso no puede obedecer a una fabulación. El patrón existe y es porque se repiten estas operaciones con los seres humanos. Exactamente, sí, hay algunas personas que han venido, que toman terapia conmigo y que no conocen mis terapias, que no han visto mis terapias, que no, eso me gusta porque eso significa que no están predestinando la terapia hacia alguna parte. Entonces, eso confirma cada vez más situaciones que pasan con personas que han vivido experiencias de abducción o situaciones espirituales, problemas espirituales, porque ellos no conocen del tema. Y entonces eso va corroborando una terapia junto con otra y vas enlazando esas piezas, así como tú lo habías dicho, el rompecabezas, armándolo con las experiencias de diferentes pacientes que se van, ¿cómo se dice? Acoplando todas como si fueran unas piezas. Bien, pues bueno, me gustaría también preguntarte que, bueno, por lo menos aquí a nivel europeo es muy conocido Corrado Malanga y sus terapias y tal, y bueno, lo que ha dado a conocer aquí al público, ¿no? Pero yo supongo que tú habrás introducido tu toque personal y tus innovaciones o estoy seguro, algunos añadidos o algunas mejoras, ¿no? Porque todo es susceptible de mejorarse y de añadirle uno un toque personal. ¿Es posible? Sí, claro que sí. De hecho, yo al principio, cuando comencé en todo esto de las terapias, fue parte fundamental haber leído de él. De hecho, incluso lo que él me abrió a poder yo ayudar a las personas también fue cuando él comentó que se podía romper las abducciones extraterrestres. Entonces eso yo sinceramente no lo había oído nunca. Siempre había oído que las terapias de hipnosis por medio de una regresión la persona podía recordar ese tipo de experiencias, pero no que se pudiera romper un contrato por medio de la hipnosis, por medio de mi labor también, así como el que tú tienes, que tienes tu programa en YouTube y has tenido contacto con otras personas interesantes. Yo también había entrevistado a personas muy interesantes, entre ellas una persona que es contactada, se llama Alex González. Entonces, Alex González hablaba precisamente sobre el libre albedrío. Antes yo de haber escuchado a Corrado Malanga, él comentaba que el libre albedrío todos los seres humanos lo tenemos, y entonces tú con el libre albedrío te puedes romper, bueno, no romper, sino que tú te puedes proteger de este tipo de entidades oscuras que quieran alimentarse de ti o lastimarte. Entonces él hablaba de eso y
yo empecé a agarrar piezas de aquí y de allá, y entonces yo ya tenía como un cúmulo de conocimiento, y entonces llega a mi vida el conocimiento de Corrado Malanga, el tipo de la forma como él comprende, entiende el fenómeno y lo trabaja por medio de su terapia, que es muy particular y es muy científica, que está bien, pero le faltan algunos huecos. Aún así le faltan algunos huecos. Él dijo en alguna ocasión, después de 1 año y medio de yo haber visto sus terapias y todo eso, bueno, en realidad nada más he visto unas 2, si acaso, 2 terapias, porque no tiene muchas terapias en internet, solamente las experiencias y todo el tema que habla, y sus libros que están en PDF. Entonces él comentó que después de 1 año de él haber tratado a los pacientes habían vuelto a ser abducidos después de 1 año. Entonces yo en mis adentros dije, ok, entonces hay algo que falta, hay una pieza aquí que falta, que está faltando, porque sí se están rompiendo los contratos, pero se sigue abduciendo a las personas. Entonces, él comenta que forma parte del abducido, que no se llega a creer el poder personal que tiene, da alguna explicación sucinta, pero el caso es que él notaba que volvía a ocurrir. Lo atribuía a que no se lo acaba de creer el paciente, o entre otras explicaciones. Exactamente. Entonces, la forma de trabajar de Corrado Malanga es desde una perspectiva o punto de vista de la hipnosis clásica. Es como cuando una persona quiere dejar de fumar. Entonces, tú puedes utilizar una técnica de repulsión para que la persona deje de fumar. Cuando tú prendes el cigarro, te lo pongas en la boca, la primera bocanada de aire que avientas o de humo, te va a dar demasiado asco, no lo vas a poder soportar, incluso te van a dar ganas de vomitar. Entonces, esas son programaciones que se dejan en estado hipnótico en el inconsciente, y cuando tú estás en el consciente simplemente se activan. Entonces lo que hace Corrado Malanga es programar al paciente de esa manera que cuando tú seas visitado, entonces tú con tu poder, con tu fuerza, tú le vas a decir que ya no quiere ser visitado, que se tiene que ir, que no te puede llevar. Entonces eso no es suficiente, o sea, programarlos para que tú te defiendas está bien. Pero el detalle es que no te vuelvan a visitar. A mí mis pacientes no vuelven a ser visitados. Él decía eso, claro, por programación neurolingüística, por PNL, hago que él tenga el impulso de utilizar su poder álmico o anímico para fulminar al alien cada vez que venga. Y esto tendrá un efecto disuasorio. Claro, tú vas un paso más allá, ahora lo entiendo. No, yo rompo el contrato, yendo a ese vínculo desde otro plano, claro. O sea, es un paso más allá, lo acabo de comprender ahora mismo, Javier, claro. Acabo de comprender. Lo que pasa es que Corrado lo hace muy bien y fue flecha de lanza para todo esto. Está abriendo todo esto, pero faltan algunos otros aspectos. Corrado Malanga trabaja desde el aspecto totalmente mental, y estos seres trabajan desde el aspecto espiritual, no solamente dentro del mental, sino que también el espiritual. Pero es esencial trabajar también el aspecto emocional, porque si la persona no se lo cree, como tú bien ahorita lo estabas diciendo, si la persona tiene miedo, baja su vibración, entonces tú le podrás decir a ese ser, yo no quiero que me visites, yo no quiero que me lleves, y estás temblando y estás aterrado por adentro. Ese ser se va a burlar, se va a reír. Es lo que le pasa al 100% de las personas que son abducidas y que tienen ese contacto de tratar de defenderse y de todas maneras son abducidos. Es porque no porque no se la crean, sino porque tienen miedo y permiten que esto pase.